En el fútbol los penales pueden ser pura tensión, un verdadero show de bloopers. Diviértete con esos penales tan insólitos como inolvidables. Pickford abrió bien grande los ojos, frunció el ceño, sacó la lengua y se metió en su cabeza. Haaland anunció su disparo, inclinó el cuerpo hacia la izquierda y Pickford solo tuvo que revolcarse hacia su poste derecho para ahogarle el grito de gol. Haaland mandó a grotar el balón tras un cabezazo, pero todo fue anulado por el offside del androide. El portero del Everton había salido victorioso en ese duelo personal entre arquero y jugador. Marwin Hitz, portero del Augsburgo, decidió trolear al máximo el lanzamiento de penalti del jugador de Colonia. Delante de todo el mundo con la cámara apuntando a él directamente, destrozó literalmente el punto de penalti sin que ningún jugador se diera cuenta. Al final, el delantero resbaló y falló. Lo festejaban tanto en el banco del Augsburgo como el portero tramposo. En este penal no tenemos registro fílmico de lo que sucedió anteriormente, pero lo cierto es que el pateador no pudo pisar firme y patinó justo cuando ejecutaba la pena máxima. El muchacho de las trenzas afro se quedó en el suelo lamentándose por haber desperdiciado ese tiro desde los 12 pasos que podría haber aumentado el tanteador en favor de su equipo. Steve Mandana y Zlatan Ibrahimovic fueron protagonistas del punto de inflexión del partido cuando Mandana chocó torpemente con Ibrahimovic en el borde del área. El gigante sueco puso inmediatamente a Paris en el buen camino al convertir el penalti. El portero nunca se disculpó, pero Zlatan tampoco lo había pedido. Hasta se dieron un topetazo final que el sueco estuvo reclamando al referee como niñito ofendido. El árbitro sancionó un penal a favor del Bournemouth y Solanke fue el encargado de ejecutarlo. Sin embargo, al momento de ejecutar el tiro ocurrió lo inesperado. Resbaló de forma incómoda, lo que hizo que su disparo se fuera completamente desviado. La pelota, en lugar de ir al arco, terminó yendo directamente por las nubes. Con Argentina arriba en el marcador de los penales, fue el turno de Tchouaméni de ejecutar su disparo, pero antes tuvo que buscar la pelota arrojada por el Dibu. El volante de 22 años intentó ajustar el tiro, pero pateó muy desviado con alegría y después de ver la ejecución, Emiliano realizó un divertido baile, Dibu baile. A Icardi le cometen un penal en el área rival, por lo que su equipo se dispone a patearlo. Icardi pensó que podía replicar con su compañero lo que hicieron Messi y Suárez, pero por más increíble que se vea, el argentino no acertó al arco, incluso cuando el portero estaba en el otro extremo del arco. ¡Ay, Mauro, te lo ganaste! ¿Para qué? ¡Te traje! Un hecho curioso protagonizó a André Onana y Erling Haaland, y es que Onana lo desafió al pararse a un costado del arco para indicarle con las manos que pateara cruzado. Haaland, lejos de intimidarse, con toda confianza pateó suave y colocado sobre el lugar donde momentos antes estuvo parado el arquero del United, quien terminó lanzándose al otro lado sin opción alguna de detener el disparo. Con el gol convertido se pudo observar a Erling Haaland alejándose de la escena con una sonrisa irónica. Este tal vez el penalti más surrealista que veamos. Korede Adedoyin del Accrington fue uno de los encargados de asumir la responsabilidad del penalti, pero en su turno se resbaló a la hora de golpear y el balón fue raso rodando hacia la portería y el portero tuvo que levantarse rápido para salvar el gol a pocos centímetros de la línea de gol. Salah está por patear un penal. Klopp, su técnico, no quiere ver. El egipcio se dispara a patear, toma carrera y manda la pelota fuera de los 3 palos. Jürgen pensó que la ovación fue porque se convirtió, pero al darse vuelta no entiende nada de lo que está pasando. El Anfield había troleado a su propio entrenador. Tras un tiro penal de Brian Ruiz, un rebote en el golero suizo Jan Sommer le dio un empate a los ticos de los descuentos. Precisamente esta última acción fue considerada como blooper, ya que el remate de Ruiz impactó por el travesaño y rebotó en la espalda del golero suizo para después acabar en el fondo del arco. Ni Dibu Martínez se animó tanto. Guzmán hizo de mimo, clown y mago en la definición por penales. El arquero utilizó varios artilugios para distraer a los pateadores rivales y atajó el remate decisivo para la clasificación de su equipo a octavos de final. Protagonizó un verdadero show, además fue el héroe de Tigres en la victoria por penales sobre Vancouver para clasificar a los octavos de final de la League Cup. El fútbol mueve pasiones, fibras y une a las personas que menos esperan. Así ocurrió durante el partido entre Everton y Dinamo de Kiev, donde los ingleses aprovecharon para rendir un homenaje a Paul Satraton, que se ha destacado por aportar suministros para los refugiados de la invasión rusa en Ucrania. No importaron los años o kilos de más, gol y celebración con todo el elenco de los trophies. Sergio Agüero quiso picar la pelota y falló penal en Manchester City contra Chelsea. El delantero argentino se quiso lucir ante el portero Mendy del Chelsea, pero no salió como esperaba y generó molesta reacción del técnico Pep Guardiola por Premier League. Kepa entró para darle razón a las estadísticas de Tuchel de que para más penales Kepa, el portero español, mandó su penalti a las nubes y tras 22 lanzamientos. El Liverpool levantó su 9ª Copa de la Liga tras fallar Kepa el último penal de la tanda. El español había entrado para ganar la tanda de penaltis y la terminó perdiendo. Otro jugador que mandó la pelota a las nubes fue el número 2 de este equipo. La pelota se fue tan alta que uno de los auxiliares que estaba de espaldas se sorprendió por la trayectoria del esférico, mientras que un pequeño que estaba del espectador le gritaba Roberto Baggio, recordando al penal del italiano en el Mundial del 94. Pero qué mala pata, no pateó mal por no saber hacerlo, sino que se resbaló justo al momento de patear y eso hizo que su disparo fuera pésimo. Hasta parece que hubo un doble toque por tremendo resbalón. El aficionado de los Wolves intentó distraer a Kluivert con un striptease improvisado y se quedó en pantalones y mostró su estómago y piernas, pero Kluivert no se inmutó y marcó el penal con tranquilidad. Parece que el delantero neerlandés tiene una gran concentración en el campo. El intento de distracción fue épico, pero el resultado no fue el esperado para el aficionado. En un partido de la Liga Rumana entre el Juventus București y el Steaua Bucarest, George Calintaru, jugador del Juventus, intentó un penal a lo Panenka en el último minuto, pero falló, quedando en ridículo y generando frustración entre sus compañeros. Primero, Calintaru fue empujado por detrás y luego otro de sus compañeros quiso agredirlo, ni hablar de la frustración que tenían en el banco de suplentes. Cristiano Ronaldo reaccionó frente a la provocación del defensor Dara O'Shea durante la primera etapa del Portugal contra Irlanda por las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022. Lo siguiente fue una historia conocida. El disparo del astro fue atajado por el guardameta del Portsmouth. Al final, O'Shea sí logró su objetivo. Pasemos al arquero bailarín al que el referee le recuerda seguir las reglas. Estoy hablando del australiano Brett Main, que con sus saltos logra desconcentrar a sus oponentes y de esta forma atajó los penales que le permitieron a Australia clasificar al Mundial de Qatar 2022, dejando fuera a Perú. Miren esa carita de felicidad, parece un chico travieso que no
no hizo nada. Calvert-Lewin se disponía a patear su penal y al parecer a este señor no se le ocurrió otra forma de distracción más que mostrar la barrigota, pero el delantero del Everton habría visto cosas peores porque convirtió tranquilamente y salió a festejar demostrando quién manda aquí. El partido estaba 2-1 en favor de Manchester United cuando el árbitro Martin Atkinson sancionó un penal para el West Ham. El técnico mandó a Mark Noble a la cancha para ejecutarlo. El ídolo a los 34 años tenía la posibilidad de empatar el partido y dejar una imagen para el recuerdo, y será inolvidable, pero por los peores motivos. Noble eligió el palo izquierdo del español David De Gea, que se estiró y sacó la pelota con la mano izquierda. La decepción fue mucho más estrepitosa de lo que podía imaginarse. Campeón del mundo y de Europa con España, figura de la Champions con el Real Madrid y experto cobrador de penaltis, Sergio Ramos tuvo 2 oportunidades para marcar de penal y falló en ambas. El arquero suizo Jan Sommer adivinó 2 veces la dirección de los disparos de Ramos para atajarlos a los 57 y 80 minutos. Si bien el primero fue bien ejecutado, el segundo resultó un tiro flojo en un intento por picar el balón. Mbappé remató directo al palo y cuando agarró el rebote la tiró por encima del travesaño. Los errores del francés en los penales sucedieron en una ráfaga. Todo esto se dio en los primeros 10 minutos del encuentro cuando estaba 0-0 ante el Montpellier. En un partido de la Europa League, el portero le indicaba al rival hacia dónde debía patear. El 9 rival quiso sorprenderlo y tratar de evitar caer en su trampa, pero le movieron el cerebro, tanto que apuntó mal y la pelota se fue cruzada y desviada por encima del travesaño. La cara de decepción del futbolista lo dice absolutamente todo. En el duelo entre los clubes escoceses Oxford United y Petersburg United, el atacante Chris Maguire anotó en el último minuto del partido al tanto del triunfo del penal y lo observó imitando al portero Ben Alwyn, incluso le señalaba dónde debía tirarse. Insólito, eso en mi barrio, eso no termina nada bien. Cristiano Ronaldo cambió por gol un penal bien ejecutado de derecha. Tras ello el portugués salió disparado a buscar a Salvador Ichazo. Cuando llegó al lugar en el que estaba el uruguayo lo chocó frontalmente con el pecho a la vista de todos para posteriormente fue amonestado y soltó una sonrisa pícara mientras el charrúa estaba enfurecido. ¿Es el penalti más troll visto nunca en la historia del fútbol? El engaño es simplemente sublime. El lanzador hace como que va a colocar el balón y termina golpeándolo con la pierna de apoyo. Todo un genio. Bernardo Silva tenía enfrente a Lunin, que recibió consejos de su colega para que se quedara en el medio, y así fue. La pelota cayó directamente en las manos del guardameta merengue, que fue estrella de esa Champions League. Bernardo no sabía qué hacer con tanta vergüenza. Gabriel Jesús quiso engañar al portero y lo hizo, pero su disparo se fue bastante desviado y terminó fuera de la portería. El 9 brasileño se quería arrancar los pelos por haber desperdiciado la posibilidad de aumentar el tanteador en favor de la verde amarela. Son cosas que pasan, muchacho. Y ahora veamos otro grave error. Este jugador de Friburgo mandó la pelota lejos, muy lejos de la portería. Sus compañeros no entendían qué había pasado. Un rival hasta parecía saltar de la alegría, era solo para desconcentrarlo. Lo cierto es que no pudo hacer pie y malogró la oportunidad de hacer un gol. Mal por ti, muchacho. En los descuentos y después de haber recibido el gol del rival, los Diablos Rojos tuvieron una inmejorable chance de gol desde los 11 metros. La mayoría esperaba que Cristiano Ronaldo asumiera la responsabilidad de ejecutar el penal. El Dibu lo incitaba, pero el que finalmente lo hizo fue Bruno Fernández. Se paró detrás de la pelota, tomó su tiempo y remató. Sin embargo, su disparo se fue por encima del travesaño directo a las gradas, generando el lamento de todos los aficionados. En la clasificación del Mundial, en la tanda de penales de Senegal contra Egipto, se vio la peor parte de las molestas luces de los láseres de los hinchas senegaleses dispararon contra los jugadores egipcios. Salah lanzó al penalti por encima del travesaño. El que venía caminando hacia el punto de penal era Sadio Mané, compañero de Salah en el conjunto Red. Esta vez los láser apuntaban directamente a la cara del arquero egipcio, que trataba de no distraerse. El 10 de Senegal acabó transformando la pena máxima definitiva, enviando al culminado de su país por segunda vez a un mundial. La selección de Marruecos consiguió su pase a su primera final de la Copa Africana de Naciones Femenil a derrotar 5-4 en penaltis a Nigeria. Rosela Ayane se convirtió en el centro de atención cuando marcó el penalti ganador, porque no se percató de eso y caminó al medio campo para reunirse con sus compañeras. Sin embargo, al percatarse de la celebración en las gradas, se dio cuenta que habían ganado y estaban en la final. La tanda de penales comenzó con el penal de Lionel Messi, quien buscó abrir la cuenta a favor del campeón del mundo. Pinchó el balón con la clásica ejecución de Anthony Panenka y en su remate dio en el travesaño, dándole vida a los ecuatorianos, quienes fallaron en la primera que tuvieron. Con muchísima bronca, el 10 se fue cabizbajo y consolado por Alexander Domínguez. Courtois en su paso por el Chelsea se midió ante el Gran Sech, pero al parecer lo intimidó, ya que no pudo anotar el gol desde el tiro de penal. Es más, ni siquiera pudo acertar al arco, ya que le envió lejos de los 3 postes ante el lamento de los hinchas blues. En la liga húngara, en el choque entre el Feber Har y el DBSC Teva, Jan Durica marcó en su propia meta al intentar despejar un rechace tras el lanzamiento de un penalti en contra. Nadie sabe para quién trabaja. El penal de Julián Álvarez en la serie de octavos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid y el Real Madrid ha dejado una huella. La ejecución del delantero argentino, que fue anulada tras la intervención del VAR por un supuesto doble toque accidental. La controversia nació cuando Álvarez, en el cuarto lanzamiento de penales del Atlético, resbaló en el momento de patear. El árbitro polaco Szymon Marciniak, tras recurrir al VAR, determinó que el argentino había tocado el balón 2 veces, por lo que el tanto fue anulado. El Real Madrid tomó la delantera y terminó eliminando al Atlético. Curtis Jones falló al ejecutar su penal a su izquierda abajo y el italiano Donnarumma volvió a brillar. Eso puso a brincar por los aires a Dembélé, que mostraba su alegría, mientras que los jugadores de Liverpool ya se habían eliminados por fallar 2 penales consecutivos. Sergio Ramos tuvo un duelo personal con Nahuel Guzmán. El arquero argentino hizo su show, intentó ponerlo nervioso y se puso de espaldas. Ramos aceptó el reto y hasta hacía gesto de que se la iba a picar. De todas formas, el exjugador del Real Madrid lo cambió por gol con un tiro raso cruzado a los 6 minutos y completó así 4 tantos en 7 partidos jugados con Monterrey. Bruno Fernández pateó excelente su penal, aunque a los dueños de la cámara le habrá dolido ver que su material de trabajo recibió un pelotazo
pelotazo directo por parte del portugués. Fue sin querer queriendo, pero qué puntería la de Bruno, eso es indiscutible. Dembélé se posicionó, tomó carrera y batió a Alisson Becker en la tanda de penales del PSG y Liverpool. Darwin Núñez lo sufría desde el mediocampo porque había sido él quien falló su penal previamente. Aston Villa goleó a Southampton, pero ninguna de las conquistas fue de Marco Asensio, pese a que tuvo dos oportunidades distintas desde los 12 pasos. Asensio repitió sus dos ejecuciones buscando el poste izquierdo del arquero, por lo que bajó, pero Aaron Ramsey le adivinó las dos veces, evitando el gol del español. Por suerte marcaron el rebote. Melgarejo pensó que estaba jugando al fútbol 5, o de lo contrario no entiendo por qué no tomó distancia. Tal vez este sea el penal peor ejecutado que veamos en todo el video. Este penal fue detenido por el portero, pero dio un rebote que tras unos segundos dramáticos llegó nuevamente al área. Allí esperaba uno de los atacantes para marcar un golazo de chilena que nadie esperaba. Eso sí que fue una locura, ni siquiera terminaba de entender lo que había hecho. Mira este penal, ¿vieron algo raro? Pues lo que pasa es que Raya se tira hacia un lado antes de que el pateador ejecute su penal. Prácticamente le dijo a dónde patear sin mencionar ni una sola palabra. ¡Insólito! Cristiano Ronaldo besa la pelota antes de patearle el penal. Bruno Fernández levanta los brazos en señal de festejo, pero no hay que contar los pollitos antes de que nazcan. Bruno había mufado a CR7, cuyo remate fue detenido por el portero rival. Con el resultado asegurado y el estadio Rams Park de fiesta, el capitán tomó la pelota para ejecutar un penal. Con tranquilidad y clase muslera definió contra el palo, venció al arquero Bilal Basajid y desató el delirio de los hinchas. La imagen fue potente, el arquero que se transformó en ídolo marcando un gol en lo que podría ser su último partido en el club. El gesto tuvo un sabor a homenaje, a cierre de ciclo y agradecimiento mutuo. Si te lo cuentan, no te lo crees. Tira dos penaltis a Lopanenka en menos de 5 minutos. Es un hombre de nervios de acero, con sangre helada realmente. El Sao Paulo venció gracias a estos dos goles de su número 9 que ya se han convertido en lo más viral de las redes sociales. El colegiado sancionó la pena máxima al ver que el guardameta le cedió el balón a Tyrone Mings y este, creyendo que aún no estaba en juego, la tomó con la mano. Muy mala decisión. El reglamento era claro, ya Martínez había puesto la pelota en disputa cuando sacó de su portería. Unai Emery se retorcía desde su banquillo, pero la decisión estaba tomada y el Brujas lo cambió por gol gracias a Van Aken. Arquero contra arquero, el duelo más esperado en cualquier tanda de penales, pero esta vez fue Ederson el vencedor al marcar en la contienda de cancerberos. Mbappé en modo tortuga ninja con esta máscara, patea su penal, lo anota, pero no quiere fotos de su festejo con la máscara puesta, así que decide sacarla y celebrar como si nada le hubiera pasado en la narizota. Kiki estaba feliz por su anotación. Un momento insólito tuvo lugar en la segunda división de la Bundesliga cuando el defensor del Greuther Fürth, Gideon Hunk, recogió el balón dentro del área chica, creyendo erróneamente que el juego se había detenido para un saque de meta. Sin embargo, el balón seguía en juego, lo que resultó en un penalti para el Magdeburgo. La incredulidad ante este error fue generalizada, pero afortunadamente para Young, el portero Nahuel Noll detuvo el penalti por si no era suficiente. En el minuto 40 y con 2-0 en el marcador, el central del Magdeburg cogió el balón con la mano en el área pensando que el árbitro había pitado falta, nada más lejos de la realidad, pues el colegiado señaló penalti. La pena máxima fue transformada y el encuentro terminó finalmente en empate. Luis Vázquez se mostraba demasiado tranquilo antes de patear su tiro desde el punto penal. El jugador del Madrid hasta hacía jueguitos con la pelota. Una vez que se puso serio, engañó a Ederson y anotó su tanto para los merengues que así lo celebraban. Los simpatizantes del City lo sufren, pero si volvemos unos años en el tiempo, más precisamente al 2016, nos daremos cuenta que siempre se lo toma así, no se pone nervioso para nada y anota como si fuera algo sin presión alguna. Lautaro Martínez volvió a fallar un penal con la camiseta del Inter y se lo veía un poco nervioso en la previa. El delantero argentino campeón del mundo en Qatar 2022 desvió el remate decisivo que eliminó al conjunto italiano en la tanda frente a Atlético Madrid en España por los octavos de final de la Liga de Campeones. Al parecer el disparo fue tan por encima del travesaño gracias a la pelota que se levantó unos milímetros antes de que el ex Racing pateara. El sueco Zlatan se prepara para patear su penal frente a la Vecchia Signora. Ronaldo le dice a su portero que conoce a Zlatan, prevé el penal a favor del Milan ante Juventus. Ibrahimovic no se intimida y convierte el tanto para inmediatamente gritar a solo CR7, pero el portugués ya se iba sonriendo sabiendo lo que venía. Esos egos en guerra duraron más que la Guerra Fría. Al bicho le cometen una falta penal en el área del Norwich. Tim Krul le marca a Ronaldo donde patear, pero está seguro de querer retar al bicho. Yardel, futbolista del Feirense, sorprendió a todos con su particular forma de ejecutar un tiro desde los 12 pasos, no una sino dos veces. La primera oportunidad la tuvo a los 20 minutos del segundo tiempo con el 0-1 en el marcador. El 7 se paró sin tomar carrera, pero al momento de impactar la pelota se quedó congelado durante 9 segundotes. Es así que todo lo esperaban y a la vez no. Argentinos Junior se convirtió en el primer semifinalista de la Copa de la Liga al vencer en tal vez la peor tanda de penales que verás hoy a Defensa y Justicia en un cruce que se disputó en el estadio Florencio Sola de Banfield. La definición del ganador se estiró hasta la tanda de penales en la cual se vivieron situaciones insólitas por la baja efectividad de los ejecutantes. De los 12 remates se fallaron 7 y 4 de Defensa y Justicia, Burgos, Godoy, Soto y Molinas, y 3 de parte de argentinos, Moyano, Gondú y Montiel. El héroe fue el ruso Rodríguez, quien atajó 2 disparos y convirtió el último para desatar la euforia en el equipo de la Paternal y sus seguidores. Harry Kane falló tal vez el penal más importante de su vida ante la Francia de su amigo Hugo Lloris, mientras el inglés padecía su error como también lo hacía su hinchada. La tortuga Mbappé lo gozaba como nadie. No lo culpo, es un mundial de a todo o nada. Yo también estaría saltando de alegría como el francés lo hizo. Y ya no llores, muchachito, el fútbol da revancha. Pobre Harry Kane, ¿piensa que lo compadezco por haber mandado este penal a las nubes? No, señor, me compadezco de él porque es la segunda vez que lo meten en este video. Todo es culpa del editor, Esa persona es mala, malísima. Mira cómo el meta vaciló al brasileño regalándole media portería. El ex delantero del PSG quiso ganar la batalla psicológica al portero Larsenur del Brest, que le aguantó el pulso y forzó su fallo. Neymar tiró fuera un penalti que ponía en ventaja al PSG
PSG para conquistar la Ligue 1. ¡Pacta!, le dice a su portero dónde debe tirarse para detener este tiro desde el punto penal. Su compañero le hace caso, pero Neymar lanzó el balón mansamente al lado contrario. Creo que descubrió que le tendrían una trampa. En la clasificación al mundial, en la tanda de penales de Senegal contra Egipto, se vio la peor parte de las molestas luces de los láseres que los hinchas senegaleses dispararon contra los jugadores egipcios. Salah y Ahmed Sayed Cissó fallaron, los dos primeros visiblemente afectados por los láseres. El jugador de Liverpool lanzó el penalti por encima del travesaño. El sorprendente truco de Cristiano Ronaldo en los penales: levanta el balón sin tocarlo antes de patear, y su excompañero Rio Ferdinand fue el que develó el sorprendente movimiento. En el duelo contra el PSG, ejecutó un disparo desde el punto de penal y la pelota se movió del piso sin que la toque. En la definición por penales entre el Manchester United contra el Coventry City, Bruno Fernández estaba bastante sereno a la hora de patear su penal, pese a que el portero rival trataba de desconcentrarlo con gritos. El portugués definió con tranquilidad y le respondió al guardameta sus palabras con acciones claras, mejor dicho con un gol, cuyo mensaje decía: cállate el hocico. Team Krul contra Costa Rica en una actuación histórica. En el segundo lanzamiento, Krul añadió nuevos elementos a su actuación. Cuando Ryan Ruiz estaba colocando el balón en el punto de penalti, Krul se movió hacia la derecha del área pequeña y todo lo que podía, y comenzó a hacer gestos mientras mantenía la mirada fija en su rival, y el tico falló. Para el próximo remate caminó hacia la izquierda todo lo que pudo. Al volver a su arco se arrojó a la derecha y por poquito no detuvo ese disparo, y en el último, Umaña cargó con la responsabilidad de mantener con vida a Costa Rica, pero Krul volvió a repetir operativo caminando hacia la derecha y acertando el disparo de la izquierda, desviando el tiro y dando la clasificación para semifinales a los Países Bajos. Neymar charló juguetonamente con su rival Lucas Pirard mientras esperaba para lanzar el penalti, pero increíblemente, tras compartir una broma, Neymar ni siquiera disparó, se acercó al balón y lo sacó del punto penal. Mauro Icardi irrumpió en el área y remató con fuerza, convirtiendo un penalti de pase bien ejecutado. Noni Madueke recibió una falta dentro del área sancionada por el árbitro Paul Tierney. Entonces el extremo neerlandés tomó la pelota para tirarlo. Allí llegó Nico Jackson a pelear su derecho de chutar, queriendo conseguir el segundo gol en el partido, que para entonces iba 4-0 gracias al tanto del senegalés y otros 3 de Palmer. Justamente el mediapunta inglés también acudió a la pelea, y aunque poco con ánimo de conciliación, esto generó un tenso clima en medio de un partido que ya estaba 4-0 a favor de los Blues. Finalmente, Conor Gallagher, capitán del equipo, intercedió y le otorgó la pelota a Palmer para fortuna del Chelsea. Palmer no falló en su remate, aunque el ambiente quedó enrarecido. Jackson en la celebración fue obligado por malo gusto a ir a abrazar al goleador, aunque con muy pocas ganas. Joe Hart asumió la responsabilidad de lanzar el quinto lanzamiento de su equipo tras el error rival por parte de Duncan. Sin embargo, el ex del City estrelló su lanzamiento en el palo, aunque cambió la etiqueta del villano por el de héroe al detener el séptimo penalti del Aberdeen. El fallo de Kylian Phillips acabó con la agonía y le dio el pase a los católicos a la final, donde esperarían al ganador del Rangers Hearts. Aunque no fue la noche de Kylian, el fútbol sí quiso darle una última oportunidad para redimirse, pero Kelleher, el mayor para penaltis de la historia de Liverpool, decidió que su entrada al infierno tenía billete de ida pero no de vuelta. Minutos más tarde en el mismo juego, Mohamed Salah se paró desde los 11 pasos y con un zurdazo potente envió la pelota lejos del arco del Madrid, mientras Courtois se lanzaba hacia el lado contrario. Ni el egipcio ni las personas en los palcos podrían creer lo que estaban viendo. Jan Oblak, uno de los principales protagonistas del partido entre Eslovenia y Portugal, volvió a demostrar toda su calidad para taparle un penal decisivo a Cristiano Ronaldo, quien se mostró muy angustiado entre lágrimas tras la acción del partido correspondiente a los octavos de final en la Eurocopa. Sus compañeros de la selección trataban de consolarlo a toda costa. En la tanda de penales, Bajindir detuvo el lanzamiento de Kai Havertz, el único fallo en la tanda, asegurando la progresión del United. La actuación de Bajindir marcó un momento histórico. Todo el mundo estaba esperando este penal de Bruno Fernández como si fuera el despegue a la luna, pero un momento, ese balón se fue a parar a la estratosfera. Cristiano atinó a consolar a su compatriota. Oli Watkins tuvo la chance de estirar la ventaja en el marcador con un tiro desde el punto penal. El 11 de Aston Villa resolvió de la peor manera, se resbaló antes de patear y la pelota salió a cualquier lado. Luka Modric no pudo con el arquero brasileño Ederson, quien le tapó el lanzamiento al croata, que se fue muy molesto consigo mismo del punto penal. Igual de frustrado quedó Lionel Messi cuando el portero belga Courtois le tapó el disparo y mandó fuera de la cancha la pelota que quería sumar el tanteador a favor del PSG. La alegría del equipo merengue sí que se podía ver y notar en este festejo. No fue un gol, pero se celebró como si fuera. El remate del noruego Erling Haaland se estrelló en el poste defendido por Kepa. Miren su cara, lo dice todo. Ed Sech atajó un penalti a Arjen Robben en la final de la Liga de Campeones 2012 entre el Chelsea y el Bayern Múnich. Robben lanzó un penalti durante la prórroga, pero Sech lo detuvo. Además de esa tajada crucial, Sech también detuvo el penal de Bastian Schweinsteiger, quien no quiso ver el lanzamiento de su compañero, y Neuer tuvo que levantarlo. Mbappé remató directo al palo y cuando agarró el rebote la tiró por encima del travesaño. Los errores del francés en los penales sucedieron en una ráfaga. Todo esto se dio en los primeros 10 minutos del encuentro. El argentino Messi tuvo una oportunidad de oro para batir a Sech en 2012. Fue en el partido de vuelta de las semifinales de Champions League que se jugó en el Camp Nou. El marcador reflejaba 2-1 en favor del Barcelona y el árbitro concedió penalti a favor de los culés. Messi fue el encargado de lanzarlo, pero su disparo tropezó con el larguero. El equipo del Real Madrid cayó por penaltis por 3-1 con un penal errado por Cristiano Ronaldo ante el Bayern, y los alemanes pasaron a la final de la Copa de Campeones de Europa. Este es el momento en que Manuel Neuer le ataja el penal a Cristiano Ronaldo. El bicho no lo podía creer, pero la tajada de Neuer fue espectacular.
Qatar. Un fallo del astro francés Kylian Mbappé en el último lanzamiento de la tanda de penaltis dio a Suiza el pase a cuartos de final de la Eurocopa después de haber empatado 3-3 en el tiempo reglamentario. Sommer fue el héroe de Suiza que le tapó el penalti a Mbappé y eliminó a Francia de la Euro. Los penales graciosos podrían regresar en cualquier momento, así que no dudes en suscribirte y ver los momentos más aterradores del fútbol.